buenas noches, sean bienvenidos al Noticiero al Instante. Hoy estamos arrancando a raíz de esta eventualidad que se nos presentó debido a los sismos. Mi nombre es Mario Fernando López y me acompaña Julio Sánchez para poder compartirle con ustedes algo de lo que está aconteciendo en este momento. Sabemos que hay una conferencia de prensa que está por iniciarse, pero Julio, cuéntame un poquito. Se habla mucho de una información falsa que se ha dado a través de algún audio. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Julio? Buenas tardes, Fernando. Efectivamente, pues una tarde diferente, una tarde bastante complicada a raíz de estos sismos que se han registrado en territorio guatemalteco. Recordemos de que los departamentos que mayor afectación han tenido hasta el momento han sido Escuintla, ya que acá es donde se ha registrado el epicentro de estos eventos sísmicos, como también la ciudad capital. Desde el mediodía hemos percibido varios sismos. Hasta el momento se hablan de aproximadamente 7 réplicas. Sin embargo, vamos a hablar de diferentes puntos muy importantes, daños. A raíz de esto, pues se genera una conferencia de prensa en la Secretaría Ejecutiva de la Conred. También tenemos datos como el caos vial que ha causado algunos derrumbes, tanto acá en la ciudad capital como también en el departamento de Escuintla, Fernando. Han sido varias las réplicas que se han dado. ¿Y qué recomendaciones son las más importantes que toda la gente en casa tendría que tomar? Porque la alarma fue constante, evacuación de gente por edificios, lo que hablabas del caos vehicular, muchos derrumbes que se dieron, pero ¿cuáles son las precauciones principales que la gente debe tomar en su casa? Bueno, yo creo que principalmente debemos abordar el tema de un audio que ha estado circulando. Este es un fenómeno que ya es muy común en torno a las emergencias que se registran, no solo acá en Guatemala, sino que en diferentes partes del mundo. Estas noticias falsas, información falsa que se ha estado generando durante la tarde sobre un audio donde indican que aproximadamente a las 20 horas de hoy se va a registrar un terremoto. Recordemos de que ya INSIBUME, que es el ente científico del sistema Conred, ha indicado que este audio es completamente falso, ya que es muy importante que la población, las familias guatemaltecas se guíen específicamente por información que las instituciones oficiales publican a través de sus redes sociales o en este caso en la conferencia de prensa que ya ha iniciado. Es importante a toda la audiencia recomendarle que empiecen no a alertarse, pero sí que inicien con la preparación de la mochila de las 72 horas, que es una precaución. Hay incluso países que ya de favor, por decirlo así, hacen que la gente tenga siempre preparada esa mochila de las 72 horas por cualquier eventualidad, y no es alarmar a la gente, pero creo que sí es necesario que se puedan tomar ciertas medidas, ¿verdad, Julio? Claro, definitivamente, Fernando. Recordemos de que Guatemala es un país altamente sísmico. Acá en Guatemala vamos a tener este tipo de eventos continuamente, tenemos una alta actividad volcánica también. Es por eso que de acá nace la importancia de que estemos preparados tanto a nivel de familia como a nivel de lugar donde estudiamos, lugar donde laboramos. La mochila de las 72 horas es parte de estos elementos de la preparación que debemos tener. Continuamente se nos educa sobre qué debe contener esta mochila de las 72 horas. Sin embargo, en eventos como este tipo es donde nos sirve la mochila, ya que no sabemos qué otros eventos sísmicos se podrían desarrollar en el transcurso del día o bien de los siguientes días. Julio, con la preparación que posees referente a primeros auxilios y demás, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque la gente pasa, que empieza a temblar y lo primero que hace es correr, tratar de salir de su casa o ponerse detrás de una puerta, que así nos decían a veces los abuelitos, o meterte debajo de una mesa. Pero realmente, ¿cuáles son las recomendaciones que se tienen que tomar cuando pasan este tipo de sucesos? Sí, Fernando, definitivamente los puntos clave a mantener presentes es al momento de que se registra un sismo, no voy a correr, no voy a empujar, no voy a gritar. Resumido en esto, no voy a generar un caos o no voy a entrar en pánico. Sin embargo, pues un evento de este tipo normalmente va a generar miedo en la población. Es un evento que, sin embargo, pues a muchas personas nos asusta, pero también debemos mantener la calma en todo momento. Si el sismo ya se incrementa y ya vemos que ya pasa a una magnitud más complicada, es buscar refugio en algún lugar donde nos podamos proteger como estructuras sólidas. Estamos hablando de mesas,
marcos de puertas que sean sólidos o lugares, o bien si existe algún punto de reunión seguro cerca de donde estamos, podernos movilizar de forma ordenada y con calma hacia este punto de reunión seguro. ¿Consideras, Julio, importante o recomendable que la gente que está dentro de su casa, hablabas del punto de reunión, que muy poco lo tenemos, creo que es una cultura que tenemos que ir cimentando, pero que la gente salga de su vivienda, ¿consideras recomendado eso, Julio? Ese es conveniente que salga de su vivienda, sin embargo debemos de tomar muchos puntos alrededor de esta acción de que es evacuar mi vivienda. Sí podemos realizar una evacuación de forma segura, como te comentaba Fernando, realizarlo de una forma ordenada, no gritando, no entrando en pánico. Recordemos de que muchas veces tal vez el sismo no es tan peligroso, no amerita el salir de la vivienda, sin embargo podemos causarnos alguna lesión por bajar gradas en nuestra vivienda, podemos lastimar a otras personas, podemos generar un accidente en torno al evento sísmico que se está generando, y esto pues ya nos complica más la situación, que tal vez no era la situación para que se incrementara de esta manera, Fernando. Bueno, entonces es importante a usted que nos está viendo en su casa, que está o vivió estos sucesos de hoy en la tarde, que mantengamos la calma, que estemos tranquilos. Sé que hay muchas personas que tal vez vivieron el terremoto que tuvo nuestro país y que obviamente vienen muchos recuerdos a la mente y eso genera pánico, genera estrés, genera un sinfín de acciones dentro de cada una de esas personas, pero también tenemos que tratar de estar tranquilos, de saber que en la medida que nosotros nos calmamos, podemos hacer cosas para poder resaltar o tranquilizarnos y de esta manera evitar que algo que no suceda pueda suceder. Claro, Fernando, así es. Hay muchos elementos que podemos hablar en torno a estos eventos sísmicos, los cuales pues hemos estado ya percibiendo durante la tarde. Pero también tenemos a nuestro reportero Manuel Pineda, que está allá en la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, quien nos va a ampliar detalles sobre la conferencia de prensa que se está dando acá sobre estos sismos. Apreciable audiencia de Quetzal TV, me encuentro ubicado en la zona 1 capitalina. El día de hoy, martes de julio, en horas de la tarde, se ha reportado una cantidad de sismos significativos en el territorio nacional, con epicentros en el departamento de Escuintla. La escala de estos sismos ha sido entre 5.1 y 5.6 grados en la escala de Richter. Hasta el momento se han registrado daños en diferentes partes del país. Significativamente en Escuintla han sufrido severos daños propiedades que en algún momento han compartido con nosotros ciudadanos, la caída de paredes, el de tierras en algunos lugares, así como el kilómetro 41 de la antigua ruta de Palín-Escuintla. Se registró un leve derrumbe en el cual solo se reportaron daños materiales. También fuimos testigos de que diferentes centros de la zona 1 capitalina fueron evacuados, el personal aplicando las medidas de prevención para poder salvaguardar la vida de cada uno de ellos. Hasta el momento es el dato que tenemos directamente de los boletines sismológicos que ha emitido el Instituto Nacional de Sismología, Hidrología, Meteorología, INSIBUME. Reportó para Quetzal TV, Manuel Pineda. Agradecemos entonces a Manuel Pineda el reporte que nos brindaba, esto en horas de la tarde, antes de que todo esto se pasara ya a la CONRED, donde en unos instantes o en este momento se está llevando a cabo la conferencia de prensa por parte del presidente y las autoridades correspondientes para determinar realmente cuáles fueron los daños y, como lo decíamos un poco fuera de micrófonos, Julio, si esto ya llega a la capacidad de terremoto o no. Bueno, sí, definitivamente ahorita hay muchas dudas alrededor de estos sismos que hemos percibido durante la tarde. Una pregunta que todos nos hacemos es, ¿será catalogado como terremoto alguno de estos eventos sísmicos? Porque recordemos que han sido varios. Hemos tenido magnitudes desde 3.5 hasta magnitudes de 5.6, perdón. Entonces,
hay varios elementos que podríamos decir, ¿será que lo van a catalogar como terremoto? Yo creo que para este caso ya serán las autoridades que están presentes en la Secretaría Ejecutiva de la CONRED quienes van a indicar. Sin embargo, nosotros podríamos hablar algo al respecto sobre que para catalogar como un terremoto, pues se toman en cuenta elementos como la magnitud del evento sísmico, la profundidad. Recordemos que cuando se habla de un epicentro, estamos hablando de una falla tectónica que se mueve entre la Tierra. Sin embargo, es un movimiento que se da a varios kilómetros de profundidad en la Tierra. Entonces, entre más superficial es el roce que se da, mayor destrucción podría haber. Entonces, en este caso, pues ya serán las autoridades encargadas de este tema de poder determinar. Otro elemento también que se suma a poder evaluar o determinar si estamos hablando de un terremoto es la cantidad de daños que ha generado. Hasta el momento hemos hablado ya de viviendas con daños desde leves, moderados a daños severos. Tenemos también derrumbes en carreteras, tanto acá en la ciudad capital como también en ruta interamericana y también en algunas carreteras del departamento de Escuintla, Fernando. Sí, también tenemos el reporte de que en Zacatepeques, cerca del epicentro, en Palín también hay viviendas que quedaron prácticamente destruidas, que eran viviendas que probablemente estaban hechas de adobe, ¿verdad? Que ya es una construcción que ya no se usa mucho, pero que en su momento sí fue fundamental para nuestro país. Veíamos unas fotografías en el transcurso de la tarde en redes sociales de algunas viviendas, una tienda que había quedado completamente destruida por ese movimiento sísmico, que fueron realmente 6 los que quizás fueron sensibles. Podría decir que ahí estaba viendo yo en el INSIBUMEN que fueron alrededor de 20 alertas las que se han recibido durante el día de movimientos que han existido, pero 6 fueron quizás los más sensibles y los más fuertes, el de 5.3 y el de 5.6. Sí, definitivamente, Fernando, acá hablamos de 2 elementos muy importantes. Uno de ellos que mencionabas, las estructuras de adobe. Recordemos de que en el terremoto de 1976 este fue un punto muy débil por el cual se dio esa gran cantidad de personas fallecidas y soterradas, que fue que en aquellos años la mayor cantidad de construcciones eran elaboradas por medio de adobe. Y otro punto muy importante también que hay que resaltar acá es los daños que ahorita podemos ver en algunas imágenes, daños que incluso han sido de daños medianos a daños severos, que incluso viviendas ya construidas de bloc presentan en estos sismos que se han registrado esta tarde, Fernando. Sí, hay distintos procesos o hechos que se dieron en diferentes lugares de nuestra ciudad, y Aldair Marroquín andaba por Finanzas, donde hubo una estructura de un edificio cerca que había tenido problemas. Él nos tiene la nota, así que vamos con Aldair. ¿Qué tal, audiencia de Quetzal TV? Les saluda Aldair Marroquín. Estoy en la 21 calle y 8ª avenida de la zona 1, en donde se reportó la caída de fragmentos de concreto de un edificio. Consultando con los vecinos del área, me indicaron que en este edificio hay oficinas donde se encuentran abogados y licenciados, esto a estar cerca de torre de tribunales. También se cerró la 21 calle, elementos de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala cerraron la 21 calle por prevención. También están indicando de que las personas que se encuentran cerca, que se retiren, ya que los pedazos de concreto cayeron encima de la lámina de un parqueo y una panadería. También se informó que estará llegando la CONRED aquí a evaluar los daños registrados. Estaremos informando más adelante y ampliando la información sobre lo que estará dando la CONRED sobre los daños en este edificio en la zona 1. Reportó para Quetzal TV, Aldair Marroquín. Bueno, y así es, el equipo de Quetzal TV continúa dándole una amplia cobertura a estos eventos que se han registrado esta tarde. Como les mencionábamos anteriormente, tenemos a un equipo posicionado en la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, donde ya hemos podido ver también de que se han movilizado equipos de respuesta inmediata. Estos equipos se han movilizado para poder dar una cobertura y realizar una evaluación de daños,
tanto a viviendas como también si se necesita algún otro tipo de recurso, principalmente en las áreas que fueron más afectadas por estos eventos sísmicos. Recordemos de que ya hablamos hasta esta hora, hablamos de daños a viviendas. También tenemos reporte de una persona que quedó parcialmente soterrada en una de las carreteras cercano al antiguo Guatemala, por lo cual pues vamos a continuar dándole seguimiento a estos hechos, como también a los daños que se puedan seguir reportando, Fernando. Sí, otra de las cosas importantes es la respuesta inmediata de distintas instituciones, edificios, empresas, que eso permitió que tal vez algo no fuera un poco más catastrófico, porque hubo evacuación en varios edificios de zona 1, de zona 14, de zona 10, donde las personas de manera ordenada, dentro de lo que cabe, pudieron abandonar sus puestos de trabajo y poder estar en un lugar un poco más despejado, que le pudiera dar esa mayor tranquilidad y evitar que pueda pasar alguna tragedia un poco más grande. Mencionabas algo, Julio, referente al hecho de cuando tienen que abandonar las personas sus viviendas, que sean lugares seguros. ¿Qué es lo recomendado? Que sea, por ejemplo, si en la colonia hay un parquecito, que sea en el parquecito donde quizás no hay postes, donde no hay algo pesado que pueda caer, o como a veces decían también los abuelos, pararse a media calle. ¿Qué es lo más recomendable para esta clase de situaciones, Julio? Sí, Fernando, te comento, en este punto hay algo clave. Es muy importante promover continuamente la autoevacuación. La autoevacuación es un proceso en el cual nosotros vamos a poder identificar antes, durante y después qué elementos de riesgo podemos tener cercanos al lugar de nuestras viviendas. En este caso podemos decir, bueno, a la hora de un sismo, yo voy a evacuar hacia el campo de fútbol que está cerca de mi casa. Todos tenemos algún lugar amplio cerca de nuestras viviendas. Vamos a buscar un lugar donde no haya mucho cableado eléctrico, donde no hayan postes que nos pudieran generar algún tipo de riesgo extra al que ya estamos viviendo. Vamos a poder ver también que no tengamos alguna ladera de un barranco, algún cerro cercano que también nos pudiera ocasionar un deslizamiento, un derrumbe. El área más segura que podamos encontrar cerca de nuestras viviendas, ese lo podemos establecer como nuestro punto de reunión seguro. Y mencionabas algo, Fernando, la evacuación que se realizó hoy, que pudimos ver en imágenes en zona 1. Esto es parte, a mi consideración, es parte de todo el fortalecimiento de la cultura de prevención que vamos tomando acá en Guatemala conforme los años. Los eventos que hemos sufrido en años anteriores han hecho que tanto las instituciones públicas como privadas se enfoquen más en poder fortalecer este tema que es muy importante. Muchas veces en el cotidiano vivir nos olvidamos de este tema, pero hasta que nos toca pasar por este sistema, por estas situaciones más bien, nos damos cuenta que es muy importante. Yo lo manejo más o menos como un seguro de vehículo. Al momento de que no lo usamos, se nos olvida que no lo tenemos o que sí lo tenemos. Sin embargo, al necesitarlo es muy importante, Fernando. Sí, ahí es donde a veces hay empresas, hay gente que cuando hacen esos simulacros, que normalmente los hacen la fecha que fue el terremoto de 1976, lo toman como perdedera de tiempo, pero ese entrenamiento, si le podemos llamar así, es fundamental y sirve para poder saber qué hacer en estas cosas. Y a veces es recomendable en la casa que nosotros pudiéramos jugar a esa parte, si le podemos llamar así, a decir, bueno, tenemos que evacuar los que están en el cuarto del fondo, hacia dónde se van a mover, sea en un segundo nivel, hacia dónde se mueven, y buscar ese espacio seguro también dentro de nuestras viviendas, si no tenemos un espacio abierto sobre la calle para poder ir. También habían muchos rumores, Julio, sobre que había suspensión de clases. ¿Tenés certeza si ya hay alguna como que certificación real de que no van a haber clases, de que va a haber anormalidad en toda la parte educativa? Bueno, aquí hay algo que tendremos que esperar durante las próximas horas. ¿Qué puntos claves van a abordar en la conferencia de prensa que se está desarrollando en estos momentos? Ya que sería un tema muy importante de poder ver. También tenemos que tomar en cuenta el desarrollo de estos eventos sísmicos durante horas de la noche y madrugada,
¿Qué va a suceder? Realmente yo creo que no podemos tener una certeza de que van a finalizar estos eventos sísmicos o van a continuar. Sin embargo, yo creo que ya en estos momentos el ente científico que es INSIBUME acá en Guatemala ya se encuentra verificando todo esto, tomando los criterios necesarios para poder determinar y así a través de todos estos elementos poder ya girar las instrucciones correspondientes a instituciones como Ministerio de Educación para que en base a esto ya determine si se suspenden en clases. Yo pensaría que de serlo así tal vez sería tanto no a nivel nacional pero tal vez a nivel departamental. Recordemos que por el momento se habla de 3 departamentos con mayor afectación. Tenemos Escuintla, donde fueron los eventos sísmicos, tenemos la ciudad capital y también el departamento de Zacatepeques, donde hemos tenido algún evento también que se ha registrado en estos momentos. Todo esto creo que ya instituciones encargadas de realizar o tomar decisiones de este tipo van a estarlo haciendo en el transcurrir de las siguientes horas, Fernando. No, seguramente previo a la conferencia de prensa del presidente hubo una mesa técnica donde seguramente han estado evaluando cada uno de esos aspectos, incluso Covial ya de estar tratando de buscar y de limpiar los pequeños o muchos desastres que han ocurrido principalmente en carreteras, porque el hecho de que no haya movilidad genera cierto problema. Entonces es importante que realmente todos tengamos la paciencia necesaria. Sabemos que en determinados momentos puede existir un caos vial, tanto en las carreteras como también en el casco urbano, pero lo importante es que ustedes mantengan la calma. Y si usted está en casa o está en el trabajo, muévase a su casa y trate de no salir, de mantener la tranquilidad en casa con su familia, principalmente si usted es el jefe de hogar, de transmitir esa confianza con los suyos, sabiendo que fueron sucesos que son naturales. Obviamente hay un sinfín de circunstancias que los generan, que en determinado momento el ser humano está ahí metido dentro de todo, pero ahorita lo importante es mantener la calma y esperar que las autoridades tomen las decisiones que tienen que tomar. Así es, Fernando. Vamos a continuar con otra nota de nuestra cobertura que estamos dando esta tarde. Tenemos en el municipio de Misco a Richard Elmay, que también está dando cobertura y está siendo parte de este despliegue que estamos realizando. ¿Qué tal, compañeros en el estudio? Por acá les saluda su servidor Richard Ortiz de Costa Rica, y es que hace pocos minutos pues acabamos de vivir estos 5 sismos que llevan, pues 5 sismos bastante fuertes, pues sinceramente lo hemos vivido por acá, las personas bastante alarmadas, incluso pues también me incluyo pues con esta información de último momento, ¿no? El último que fue de 5.1 grados según el INSIBUME, informándoles a ustedes, a toda la comunidad pues guatemalteca, y que Dios bendiga y proteja a Guatemala. Y Fernando, también mucho se está hablando en redes sociales y también ya la Secretaría Ejecutiva de Conred ha declarado alerta anaranjada a nivel institucional, pero muchos nos preguntamos en qué consiste esta alerta que ha declarado en estos momentos. ¿Será que van a continuar los sismos? ¿Qué acciones tomo? Ya estamos en alerta anaranjada, pero ¿qué significa esto? Entonces, para esto te comento, Fernando, es muy importante que las autoridades declaren este tipo de alerta, ya que a través de la misma ellos van a poder realizar diferentes acciones, van a poder movilizar y coordinar. Recordemos que los cuerpos de bomberos están haciendo un gran trabajo también en este momento, han dado asistencia a personas con crisis nerviosa, han estado realizando monitoreos, incluso han estado realizando también traslados de personas que han sufrido emergencias médicas a raíz de estos eventos. Sí, es importante que las instituciones que realmente conforman todo ese concepto de cuando existe una emergencia estén atentas, y nosotros también estemos atentos a todo lo que pueda salir de información oficial, porque mucha gente entró en caos en la tarde cuando escucharon el audio precisamente ese que mencionabas, donde decía que iba a haber un terremoto, que aquí, que allá. Entonces, usted que nos está viendo o nos está escuchando, mantenga la calma, tenga tranquilidad. Ahí existe la posibilidad también de que puedan haber ciertas medidas sobre los 3 departamentos
que mencionábamos, el departamento de Guatemala, el departamento de Zacatepeques y Escuintla, que quizás ha de ser uno de los más afectados en este momento porque ahí fue el epicentro. Entonces hay que tener la paciencia, la tranquilidad y esperar que las autoridades puedan dar las indicaciones correspondientes. El hecho de la alerta anaranjada nos pide que estemos atentos, que estemos anuentes a que en cualquier momento nosotros podamos actuar por el bien de los que están a nuestro alrededor. Por eso insisto y persisto, importantísimo que usted venga y organice esa mochila de las 72 horas para que si en dado caso pueda existir alguna catástrofe, usted pueda tener esa mochila a la mano y eso le pueda servir para poder salvar a usted y a los suyos. Y déjeme comentarle, amigo que nos escucha, nos observa a través de Quetzal TV, un punto muy importante. Esta información falsa que se está divulgando, que es muy común alrededor de estos eventos, déjeme contarle de que es algo, y también Fernando te comento, es un tipo de información que incluso llega a entorpecer las labores de operatividad que los cuerpos de socorro, como también las instituciones de primera respuesta realizan. Esta información falsa llega a alcanzar unos niveles peligrosos en cuanto a acciones operativas que se realizan. Por eso es muy importante que evitemos divulgar información falsa. Este audio que ha estado circulando hoy en la tarde que comentabas, Fernando, es muy importante no ponerle atención a este tipo de material que se divulga hoy en día en redes sociales y que es muy fácil producirlo y generar caos alrededor de esta emergencia. Sí, es importante, por eso insisto que la información oficial es la que va a tratar de poder llevarle a usted todo lo que está aconteciendo, cuáles son las decisiones que en este caso los altos mandos de nuestro país en conjunto con esa mesa técnica que ve toda la parte de emergencias están tomando con el único fin de salvaguardar la vida de cada uno de los ciudadanos de Guatemala. Así que estén ustedes siempre pendientes, siempre atentos a todo lo que está sucediendo. Nosotros vamos a tener información con ustedes más adelante. La conferencia de prensa del presidente todavía está en desarrollo, entonces todavía no tenemos certeza de muchas cosas oficiales que van a pasar, Julio. Así es, Fernando, ya pues vamos finalizando esta transmisión. Sin embargo, vamos a continuar dando una cobertura constante y también de último momento ya se nos informa que se ha tomado la decisión por parte de autoridades del Ministerio de Educación que se suspenden clases en los departamentos tanto de Escuintla, que ha sido el más afectado, Ciudad de Guatemala y también el departamento de Zacatepeques. Me imagino que van a surgir algunos otros elementos y decisiones, Fernando, que también vamos a estarle dando cobertura. Bueno, entonces de esta manera es como nosotros finalizamos esta transmisión, agradeciéndoles a cada uno de ustedes la sintonía y también a un equipo profesional que está detrás de cámaras, en switcher, en controles para poder llevarles a usted esta información importante. Recuerde estar pendiente de las redes sociales de Quetzal TV para poder informarse de todo lo que está aconteciendo y sobre todo del desenlace que tiene esta conferencia de prensa que se está realizando en Conred. Buenas noches.